textos informativos. ¿Dónde buscamos información? En primer lugar, ¿qué es un texto informativo? Como su nombre lo dice, este tipo de textos proporciona información basada en hechos o conocimientos reales para conocer un tema de interés. Puede ser cualquier tema: animales, planetas, geografía, historia, cualquier tema que a ti te interese, puedes encontrarlo en un texto informativo. Las características que debe tener un texto informativo son las siguientes. La primera y más importante es que debe contener información real, es decir, que sea verdadera, basada en la ciencia. La siguiente característica es que debe tener ideas claras y objetivas. Esto quiere decir que la información que presente debe ser entendible para la persona que lo lee, y al ser objetiva se refiere a que el texto debe tener únicamente información basada en la ciencia, es decir, sin incluir las opiniones de la persona que escribió el texto. Y tampoco hechos que no sean reales o que sean fantasiosos. Y por último, deben estar en orden. Un texto informativo debe tener la información organizada de acuerdo a diferentes subtemas. Veremos más adelante cómo es que esta organización se da en los textos informativos. ¿Dónde puedo encontrar textos informativos? Podemos encontrarlas en diferentes fuentes, como enciclopedias, libros especializados, por ejemplo, tus libros de texto. En algunos de ellos podrás encontrar textos informativos. En revistas de divulgación científica o en medios digitales, como en páginas de internet o videos. ¿Qué recursos lo conforman? Un texto informativo se compone de diferentes elementos. Vamos a ver cuáles son. Los primeros elementos que vamos a revisar son los que corresponden al libro o publicación en la que encontramos el texto informativo. Y son portada y contraportada, junto con el índice. Los siguientes elementos que vamos a revisar, estos sí ya corresponden al texto informativo en sí, y son el título, subtítulos, la información o texto que se encuentra distribuido en párrafos y las imágenes. Para que nos quede más claro, vamos a ver algunos ejemplos de cada uno de los recursos que conforman un texto informativo. Empecemos con los recursos que corresponden al libro o publicación en la que vamos a buscar nuestro texto. La portada es el frente, o también llamado anverso, del libro, enciclopedia o revista en la que vamos a buscar el texto, es decir, la parte frontal, donde podemos encontrar el título, la imagen que describe de qué se trata este libro, y también en ocasiones puede incluir el nombre del o de los autores. Después tenemos la contraportada. En este caso se trata de la parte de atrás, o también llamada reverso, del libro, enciclopedia o revista en el que yo voy a buscar el texto. Es algo muy sencillo. La portada es la parte del frente del libro y la contraportada es la parte de atrás. Anverso y reverso. Después tenemos el índice. Aquí tenemos un ejemplo. En el índice nosotros vamos a poder encontrar los títulos. Aquí tenemos voladores y nadadores, es un ejemplo de títulos. Y los subtítulos. Aquí tenemos señalados todos los subtítulos que corresponden a este título. Además, cada uno viene
con el número de página en el que podremos encontrarlo. El índice es un elemento que nos va a ser de mucha utilidad al buscar textos informativos en libros, enciclopedias y revistas. Por lo regular vamos a encontrarlo al inicio del libro, es decir, en las primeras páginas. La función del índice es ayudarnos a encontrar el texto, el tema específico que estamos buscando y ya nos facilita el saber en qué página vamos a encontrarlo. De esta forma no estamos pasando las páginas del libro sin saber por dónde buscar, sino que nos vamos al índice, identifico mi tema, el tema que quiero leer, el tema que me interesa conocer, veo en qué página puedo encontrarlo y me dirijo directamente a esa página en el libro porque ya sé que ahí va a estar el texto que yo quiero leer. Por ejemplo, si a mí me interesa conocer acerca del Velociraptor, veo en mi índice, en la sección de carnívoros, ese sería el título, busco el subtítulo Velociraptor e identifico que encuentro este texto en la página 18. De esta forma, yo me voy directamente a esta página para leer mi texto. Pasemos ahora a las partes correspondientes al texto, ya que yo llegué a la página que voy a leer, al tema que me interesa, ¿con qué elementos me voy a encontrar? Aquí tenemos un ejemplo de un texto informativo acerca de león. Lo primero que debemos identificar en un texto informativo es el título. Aquí lo hemos señalado. Como puedes ver, las letras del título son más grandes y de un color más llamativo. A veces pueden estar escritos con mayúsculas o simplemente eligen un color que lo destaque del resto de las palabras para que nosotros sepamos que ese es el título. También podemos identificar el título porque la mayoría de las veces podemos encontrarlo en la parte de arriba. Aquí el título dice El león. Lo siguiente que debemos identificar en un texto informativo son los subtítulos. Aquí nos habla de características del león. El tema general será león, pero acerca de este tema nosotros podemos saber diferentes características y son los subtítulos los que nos van a ayudar a darle orden a nuestro texto. Por ejemplo, aquí hemos señalado el subtítulo que dice una corona de pelos. Si se fijan, también el tipo de letra es diferente, es más llamativo, pero no llega a ser tan grande como el del título, porque en importancia va primero el título y luego el subtítulo. Este subtítulo, una corona de pelos, hace referencia a que nos va a hablar de la melena del león. Tenemos otro subtítulo por aquí que dice un mamífero muy perezoso. En este subtítulo encontraremos información acerca de otra característica del león. Como vemos, el tema general es el león, pero los subtítulos nos están ayudando a darle un orden a la información y que sepamos dónde buscar cada una de las características. Si yo quiero saber acerca de la melena, me voy al subtítulo una corona de pelos. Si yo quiero saber acerca de otra característica del león, me voy al subtítulo un mamífero muy perezoso. Después debemos identificar la información. Podemos identificar la información porque se trata del texto en sí. Está distribuida en párrafos, que se componen de varios renglones. Terminan siempre con un punto, al inicio siempre tendrán mayúscula. Esta es la información o texto informativo en sí. Aquí podemos encontrar nuevamente más información. Está distribuida en párrafos que corresponden a cada uno de los subtítulos. Por último, tenemos imágenes que nos van a ayudar a complementar y a entender mejor lo que vamos leyendo en nuestro texto. Aquí tenemos una imagen de león que nos muestra su melena. En esta otra imagen podemos ver por qué se refieren a que es muy perezoso. Entonces,
Las características o elementos del texto informativo es que debe tener un título con letras grandes y llamativas. Va a tener subtítulos que nos van a ayudar a organizar la información. También serán llamativos, pero no llegarán a ser tan grandes como el título. El texto o información que se va a encontrar distribuida en párrafos. Siempre van a empezar con mayúscula y terminar con punto. Y también encontraremos imágenes que van a ejemplificar la información que nos está dando el texto. Ahora que ya conocimos las partes del texto informativo, ¿puedes identificar los elementos que lo conforman? Vamos a verlo. Aquí te presento esta primera imagen. Se trata de un libro que está abierto. Estamos viendo dos partes de este libro. Aquí he señalado la primera de las partes con color rojo. ¿Sabes de qué elemento se trata? Lo que yo señalé aquí es la portada. De este lado, señalé con verde otro elemento. ¿Recuerdas cómo se llama? Es la contraportada. Portada es la parte del frente, contraportada es la parte de atrás. En esta siguiente imagen te muestro una página de otro libro. Aquí dice que es la página 3, o sea que debe encontrarse al inicio. Por aquí dice contenido y veo varios títulos y subtítulos. Cómo empezó la Tierra, las primeras criaturas vivientes. A un lado de cada título encuentro un número, que me indica el número de página en el que lo puedo encontrar. Por ejemplo, si me interesa el título Los primeros dinosaurios, debo ir a la página 12. ¿Recuerdas cómo se llama este elemento del texto informativo? Nos va a ayudar a encontrar el tema que nos interesa. Nos facilita la búsqueda. Y se trata del índice. Esta es la siguiente imagen. Observa qué elementos tiene. Está un título, pero una imagen pequeñita, algunos códigos e información acerca de la publicación. Trae un pequeño resumen acerca de lo que podemos encontrar en este libro. ¿Ya identificaste qué parte es? Vamos a descubrirlo. Esta es la contraportada de la Enciclopedia del Cuerpo Humano. Podemos saberlo porque la imagen y el título son más pequeños y tiene el código de barras y la información de la imprenta. Esta es la siguiente imagen. Nuevamente se trata de una enciclopedia. Fíjate los elementos, tiene un título, las imágenes, una frase llamativa que dice aprendo y juego con los animales que más quiero en el título, El Gran Safari Ilustrado. Aquí puedo ver el lomo de este libro, que se trata de la parte lateral. ¿Ya sabes qué parte se trata? ¿Ya sabes de qué elemento estamos hablando aquí? Es la portada. Muy bien, ahora vamos a ver otro ejemplo de texto informativo para identificar las partes que lo conforman. Aquí tenemos un texto que corresponde a el pulpo. Aquí he señalado este elemento. Está con letras moradas, son más grandes que el resto de las letras que hay en el texto. Se encuentran en la parte de arriba y dicen el pulpo. ¿Cómo se llama este elemento que he encerrado?
es el título. Retomamos. Está con letras más grandes y llamativas, lo encontramos hasta arriba o en la primer parte del texto y nos indica de qué se va a tratar. Tenemos nuevamente el texto informativo del pulpo, pero ahora he señalado esta frase que dice pulpo multicolor, a toda velocidad, puro brazos. Podemos observar que son letras que también tienen un color llamativo como lo es el morado. Son más grandes que el resto de las letras que encontramos en los párrafos, pero no llegan a ser tan grandes como el del título. ¿Cómo se llaman estos elementos? Son los subtítulos. Recuerda que nos ayudan a organizar la información del texto en los subtemas correspondientes a las características del pulpo. En el mismo texto, ahora he marcado este párrafo, este otro párrafo de aquí, vemos que se trata de párrafos que empiezan con mayúscula, terminan en punto. Lo que he señalado aquí se trata de la información, el texto en sí, donde podemos encontrar los datos acerca del pulpo. Por último, en el mismo texto ahora he señalado lo siguiente. Aquí hay 1, 2, 3 y 4 señalamientos. ¿Cómo se llama este elemento del texto informativo? Pues muy fácil, son las imágenes, que nos ayudan a entender mejor la información que nos da el texto y complementan de forma visual para que nosotros nos sintamos más interesados en leerlos. Muy bien, ahora que ya conoces todo acerca de los textos informativos, puedes empezar con tus actividades correspondientes a español.